El 30 de julio del año 1017, en presencia del rey Alfonso y de su esposa, la reina Elvira, nos reunimos en León, en la sede de Santa María, todos los obispos, abades y magnates del reino de Hispania, y por mandato de dicho rey decretamos las siguientes disposiciones para que se observen firmemente en los tiempos venideros. Primero, así pues, en primer lugar establecemos que en todos los concilios, que en todas las causas de la Iglesia, júzguense en primer término y obtengan un juicio justo, sin falsedad. Mandamos también que la Iglesia posea firmemente todo lo que tenga otorgado y confirmado documentalmente en cualquier tiempo. Si alguien quisiera impugnar lo que está otorgado documentalmente, fuese lo que fuese, preséntese el documento al concilio e indáguese por hombres veraces si es auténtico. Y si el documento fuese encontrado auténtico, no se haga ningún juicio sobre él, sino que la Iglesia posea pacíficamente para siempre lo que está escrito en él. Y si la Iglesia poseyere algo por derecho y de ello no tuviere documento, los administradores de la Iglesia declaren bajo juramento ese derecho y en adelante la Iglesia poséalo para siempre y en un periodo de 30 años no obste al derecho adquirido o al documento, pues defrauda a Dios, quien rescinde una propiedad de la Iglesia durante un periodo ininterrumpido de 30 años. Decretamos también que nadie retenga o discuta a los obispos, los abades de sus diócesis o los monjes, abadesas, monjas, religiosos rebeldes fugitivos, sino que todos permanezcan bajo la jurisdicción de su obispo. Mandamos todavía que nadie ose robar algo de la Iglesia, pero si alguien cogiese por rapiña algo dentro del recinto sagrado, pague el sacrilegio y devuelva como rapiña lo que de allí sustrajese. Mas si sustrajere injustamente fuera del recinto sagrado un bien de la Iglesia, devuelva el bien y pague la caloña a los administradores de esa Iglesia según la costumbre del territorio. Quinto, igualmente decretamos que si por casualidad alguien matare a un hombre de la Iglesia y ésta no pudiese por sí misma obtener justicia, que conceda al merino del rey la representación del juicio y dividan por mitad la caloña del juicio. Una vez concluido el juicio de la Iglesia y administrada justicia, trátese la causa del rey, después la del pueblo. Decretamos igualmente que nadie compre heredad del siervo de la Iglesia, del rey o de cualquier hombre. Quien la comprare, piérdala junto con el dinero dado. Precepto noveno. Igualmente, mandamos que los homicidios y los actos violentos de todos los hombres ingenuos sean pagados íntegramente al rey. Ningún noble, ni alguien de Betría, compre solar o huerto de ningún junior, sino solamente la mitad de la heredad de fuera. Y en esta mitad que comprare, no repueble hasta la tercera villa. Mas el junior, que pasase de una mandación a otra y comprase heredad de otro junior, poséala íntegramente si habitase en ella, y si no quisiere habitar en ella, múdese a una villa ingenua hasta la tercera mandación, y posea la mitad de la citada heredad, excepto el solar y el huerto. Y quien tomare mujer de mandación y se casare allí, sirva por la heredad de la mujer y téngala, pero si no quisiere residir allí, pierda la heredad. Y si se casare en una heredad ingenua, tenga íntegra la heredad de la mujer. Igualmente, decretamos que si alguien que habite en mandación asegurase que no es junior o hijo de junior, el merino del rey de dicha mandación, por medio de 3 hombres buenos de linaje requeridos y habitantes de esa mandación, compruebe por juramento que aquel es junior e hijo de junior. Y una vez jurado, el junior mora en dicha heredad y posea sirviendo por ella. Y si no quisiera habitar en ella, vaya libre a donde quiera con el caballo y sus aparejos, tras dejar por completo la heredad y la mitad de sus bienes. Mandamos igualmente que aquel cuyo padre o abuelo solieron labrar heredades del rey o pagar los tributos del fisco, del mismo modo él también lo haga. Precepto 14. Mandamos todavía que el hombre que es de Betría vaya libre a donde quiera con todos sus bienes y heredades. Precepto 15.
y quien injuriare o matare al sayón del rey pague 500 sueldos. Precepto 16. Quien rompiere el sello del rey pague 100 sueldos, y cuanto sustrajere de debajo del sello, páguelo como rapiña. Si mediase juramento de parte del rey, la mitad de la caloña al rey, y la otra mitad al dueño de la heredad. Y si de parte del rey no se quisiere jurar, el acusado tenga licencia de jurar, y pague como rapiña tanto cuanto jurase. Que si algún sayón tomase prenda en la jurisdicción de otro sayón, pague la caloña del mismo modo que si no fuese sayón, puesto que su poder y autoridad no tiene valor más que en su jurisdicción. Del mismo modo, quienes solieron ir al fonsado con el rey, con los condes o con los merinos, vayan siempre según la costumbre. Mandamos que en León y en otras de las demás ciudades y de todos los distritos municipales tengan jueces elegidos por el rey que juzguen las causas de todo el pueblo. Y es el precepto 20, Tomás Quintana López, procurador del Común de Castilla y León. Nos lo va a leer en un libro escrito a mano y en pergamino. Y después, el 20. Disculpen, pero es que está en una letra impresa antigua y prácticamente no sale, así es que lo vamos a traducir al moderno. Establecemos también que la ciudad de León, que fue devastada por los sarracenos en los días de mi padre, el rey Bermudo, sea repoblada por estos fueros suscritos y que nunca jamás sean violentados. Mandamos, pues, que ningún junior, tonelero o tejedor que venga a morar a León sea sacado de aquí. Igualmente, ordenamos que un siervo desconocido que venga a morar a León, del mismo modo, no sea sacado de allí ni sea dado a alguien. Y el siervo del que por medio de hombres veraces se probase que es siervo, tanto de cristianos como de agarenos, sin ningún litigio sea dado a su dueño. Todo habitante de la ciudad venda su grano molido en su casa por recta medida sin calumnia. Si alguien cometiere homicidio y pudiere huir de la ciudad o de su casa y no fuese capturado en 9 días, venga seguro a su casa y cuídese de sus enemigos y no pague nada a sayón ni a otro hombre por el homicidio que cometió. Y si fuera capturado dentro de los 9 días y tuviese de dónde pagar íntegro el homicidio, pague. Y si no lo tuviese con qué pagar, el sayón o su señor tomen la mitad de sus bienes muebles, en tanto que la otra mitad quede para su esposa e hijos o parientes, con las casas y toda la heredad. Quien tuviera casa de solar ajeno y no tuviere caballo o asno, dé al dueño del suelo una vez al año 10 panes de trigo, media canadilla de vino y un buen lomo, y tenga al señor que quisiera. Y no venda su casa ni levante su edificación obligado. Pero si por su propia voluntad él quisiera vender su casa, 2 cristianos y 2 judíos trasen su edificación. Y si el señor del suelo quisiera dar el precio señalado, lo dé, también con el alboroque. Y si no quisiese, el dueño de la edificación véndala a quien quisiera. Si un caballero en León tuviere casa en suelo de otro, 2 veces al año vaya a asamblea con el señor del suelo, en tales condiciones que el mismo día pueda regresar a su casa y tenga el señor que quisiere y haga de su casa, como arriba se ha escrito, y no denuncio a señor alguno. Mas quien no tuviere caballo y si asnos, también 2 veces al año, de sus asnos al señor del suelo, pero de tal manera que en el mismo día pueda regresar a su casa, y el señor del suelo dé sustento a él y a su asno, y tenga el señor que quisiere y haga de su casa como arriba se ha escrito. Todos los hombres que habitan dentro de los siguientes términos, por Santa Marta, Quintanillas del Camino de Cea, Cifuentes, Villoria, Villafeliz, Las Milleras, Cascante, Villavellite, Villar de Mazarife, el Valle de Ardón y San Julián, a causa de los litigios que tuvieren contra los leoneses, vengan a León, a pleitear como demandados o como demandantes, y en tiempo de guerra y discordia vengan a León, a vigilar las murallas de la ciudad y a rehusar.
y a restaurarlas lo mismo que los ciudadanos de León, y no den por tanto de todas las cosas que allí vendieron. Todos los habitantes dentro y fuera de las murallas de dicha ciudad siempre tengan y posean un mismo fuero, y vengan en el primer día de Cuaresma al Cabildo de Santa María de Regla y establezcan las medidas de pan, vino y carne y el salario de los trabajadores, de tal manera que toda la ciudad tenga justicia en el año. Y si alguien quebrantare este precepto, dé al mayorino del rey 5 sueldos de moneda regia. Todos los vinateros que vivan aquí den sus asnos 2 veces al año al merino del rey, de modo que en el mismo día puedan regresar a sus casas, y les den a ellos y a sus asnos comida en abundancia. Y por cada año los vinateros den 1 vez al año 6 denarios al merino del rey. Si oyere la medida del pan y del vino, pagase 5 sueldos al merino del rey. Precepto 33. Quien quiera que llevare su grano molido al mercado y hubiera hurtado las maquilas del rey, páguelas dobladas. Precepto 34. Todo habitante de la ciudad venda su grano molido en su casa por recta medida, sin caloña. Verás que falsearen el peso del pan sean azotadas la primera vez, pero la segunda paguen 5 sueldos al merino del rey. Todos los carniceros vendan al peso carne de cerdo, macho cabrío, carnero y vaca con el consentimiento del concejo y den una comida al concejo junto con los zabazoques. Y quien tomare prenda a alguien sin haberla reclamado antes al señor de éste, restituyas en juicio el doble de cuanto hubiere tomado en prenda. Y si tomare prenda a alguien antes de formulada la demanda y matare algo de la prenda, claramente restituya el doble sin juicio. Y si la demanda fuese hecha ante los jueces por sospecha, aquel de quien tuviesen sospecha, defiéndase por juramento y con agua calcárea, por intervención de hombres buenos. Y si la demanda resultare cierta y no por sospecha, que hombres veraces la indaguen. Y si no se pudiese encontrar pesquisa verdadera, de una u otra parte, prepárense testimonios con hombres tales que lo vieren o oyeren, y quien resultare vencido pague según la costumbre de la tierra aquello por lo que hubiere hecho la demanda. Y si se probare por alguno de los testigos había testificado en falso, pague el rey 60 sueldos por la falsedad. Y a aquel de quien presentó falso testimonio, páguele íntegro lo que perdió por su testimonio, y las casas del testigo falso sean destruidas desde sus cimientos, y en lo sucesivo nadie lo reciba como testigo. Si alguien hiriese a otro y el herido lo denunciare y diese su representación al sayón del rey, aquel que causare la herida pague al sayón 1 canadilla de vino y arréglese con el herido. Y si no diese su representación al sayón, nada le pague, sino solamente arréglese con el herido. Nulla mujer ducada in mutua attendenium panem regis, ni si fuere anquia eus. Ninguna mujer sea llevada contra su voluntad a elaborar el pan de rey, no ser que fuese sierva suya. El huerto de un hombre no vaya el merino o el sayón contra la voluntad del dueño del huerto para sacar algo de allí, a no ser que fuese siervo del rey. Si no fuese vinatero por fuera, venda su vino en su casa como quisiere, por la medida legal, y de allí no perciba nada el sayón del rey. El hombre que viva en León y dentro de los términos indicados no dé fiador por ninguna caloña, sino por el importe de 5 sueldos de la moneda de la ciudad, y haga juramento y la prueba del agua caldaria por intervención de buenos sacerdotes, o una indagación por medio de verídicos indagadores, si a ambas partes les pluviere. Pero, si fuese acusado de haber cometido ya hurto, un homicidio a traición u otra perfidia, y de ello fuese convicto, quien fuese encontrado tal, defiéndase por medio de juramento y lid con armas. Y mandamos que ni Merino, ni el sayón, ni el dueño del suelo, ni algún señor entren en la casa de algún hombre que viva en León por caloña alguna, ni se quiten las puertas de su casa. En León sea apresada,
ni juzgada ni procesada estando ausente su marido. Las panaderas den semanalmente sendos alienzos al sayón del rey. Cada año, todos los carniceros de León, en el tiempo de la vendimia, den al sayón sendos odres buenos y sendos arreldes de sebo. Decretamos que el pescado de mar y de río y carnes que se traen a León para venderlas no las tome por la fuerza en ningún lugar el sayón ni hombre alguno, y quien por la fuerza lo hiciere pague al concejo 5.000 sueldos, y el concejo dele 100 azotes llevándole en camisa por la plaza de la ciudad, con una soga en el cuello, y si respecto a todas las demás cosas que vinieran a León, para venderse. Con armas desnudas, a saber, con espadas y lanzas, perturbare el mercado público que desde antiguo se celebra los miércoles, pague 60 sueldos al sayón del rey de la moneda de la ciudad. En el día del referido mercado, desde la mañana hasta el atardecer, prendiere a alguien que no fuese deudor o fiador suyo, y a estos fuera del mercado, que pague 60 sueldos al sayón del rey, y duplique la prenda a aquel a quien prendió. Y si el sayón o el merino ese día tomasen prenda o por la fuerza quitasen algo a alguien, el concejo, como está escrito, flagélelos con 100 azotes, y cada uno pague al concejo 5 sueldos, y que nadie se atreva ese día a contradecir al sayón el derecho que pertenece al rey. Quis ex nostra progenie vel extraña, anc nostra constituciones, sciens frangere tentaverit, por si alguno tiene dificultades con el latín, lo voy a hacer. Si alguien de nuestra progenie o de otra extraña, a sabiendas, intentase romper nuestra constitución, fracta manu pede et cervice, ebulsis oculis, fusis intestinis, con la mano rota, el pie y la cabeza, sacados los ojos, desparramados los intestinos, percussus lepra, golpeado por la lepra, una cum gladio anatematis, a una con la espada de la excomunión, in eterna damnatione, cum diabolo et angelis suis luat penas. Padezca las penas en eterna condenación con el diablo y sus ángeles.